El ingeniero Milton Morrison está con nosotros, el administrador general de EDESUR, y entonces decíamos que ha entrado en vigencia el desmonte gradual del subsidio eléctrico. Vamos a ver cómo se refleja eso ahora en noviembre, Milton, en la factura de los clientes de EDESUR. Exacto. Bueno, muy buenos días, como siempre, queridos amigos y amigas, es un honor estar por aquí en Sol. Realmente, qué bueno, Julio, que tú lo planteas así, el tema del desmonte, porque ha habido mucha confusión en torno a este tema. Lo primero que yo quiero decir, antes de hablar de números bien específicos, es que el presidente Luis Abinader no ha hecho ningún aumento de tarifa, ni el gobierno ha hecho ningún aumento de tarifa. Que el desmonte responde a un mandato del Pacto Eléctrico que en febrero de este año fue firmado por todos los partidos de oposición de gobierno, por el sector empresarial, los sectores sociales, y le da un mandato a la Superintendencia de Electricidad para que aplique eso que debió, según el pacto, aplicarse en julio del año 2018. No se aplicó y este gobierno está cumpliendo en ese aspecto. Ahora, ¿cuál es el impacto ante la pregunta que tú dices, Julio? Mira, yo tengo aquí un documento que es de la Superintendencia de Electricidad, que invito a todos los amigos radioyentes que lo pueden descargar ahora mismo, porque eso le puede dar mucha tranquilidad. Está en la página de la Superintendencia. Está en la página de la Superintendencia, sí, porque realmente, ¿cuál es el impacto? Para que tengan una idea, el impacto del posible aumento, y digo posible porque voy a explicar, porque le va a ocurrir que muchos clientes ahora, al cierre de este mes, fácilmente encuentran una factura menor que la del mes pasado. Y eso lo voy a explicar. Pero le va a tener, por ejemplo, un impacto entre 25 y 80 pesos. Para que tengan una idea, cliente... ¿Pero general o por kilo? No, general, la factura. Por ejemplo, una persona que tenga un consumo de 1,000 kilos, por decir así, que una clase media alta, que pague 11,000 y pico de pesos. ¿Ustedes saben cuánto le va a aumentar la factura? O sea, total, 27 pesos. Puede encontrar un aumento de 27 eso, por pesos favor. total. Ya, es decir, que Sí. no es relevante. No. Repítelo. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla. Alguien que consume 1,000 kilos. 1,000 kilos, su que es factura, clase media, Sí, está por encima de los 700. Sí, por encima de los 700. Que es la frontera. Exacto. Su factura total calculada deberían ser 11,237 pesos. Bueno, pues él va a pagar, si consumiera lo mismo, 11,264 pesos. O sea, le va a aumentar 27 pesos la factura. Eso es irrelevante. Bueno, ya lo dijo José Largo. Bueno, si es así, ¿no? Sí. No, es que es así. Otro, un consumidor. Esa es una propina a un delivery, menos de una. Por eso. Un consumidor menor, por ejemplo, sí, allá voy, que consume 100 kilos, que es el nivel más bajo, ¿verdad? La clase más pobre, incluso, que paga 481 pesos, por ejemplo, lo factura por 100 kilos, va a pagar 507 si consume lo mismo. Esos son 25 pesos de diferencia en su factura. Ahora le voy a decir algo. Esos mismos consumidores que yo he dicho, y esta es una sugerencia, un tips de ahorro de energía. Si usted agarra 5 o 6 bombillos de los que tiene en su casa y que por descuido usted lo deja encendido como una hora habiendo claridad, si usted lo apaga de ahora que cierre el mes, una hora, esos 5 bombillos, ese aumento de los 25 pesos es imperceptible. Porque o la cajita del cable que se queda prendida. O una persona que agarre su aire acondicionado y lo varíe 1 grado o 2 grados. Por ejemplo, si usted tiene su aire acondicionado toda la noche en 17, 18 grados y póngalo en 21 y usted verá que va a ahorrar más de 100 pesos y se va a tragar todo lo que podría ser el aumento. Es decir, que lo que puede ser un aumento puede ser un ahorro en términos de la factura. Y si es tan irrelevante, ¿por qué el gobierno le hace ese anuncio? ¿Por qué el gobierno exacto se tira eso encima? Es que cuando suma es importante la cantidad. No, lo que pasa es que es un mandato del pacto eléctrico. Sí, pero los viernes hay un mandato de que los combustibles suban y el gobierno dice no. Pero el gobierno de manera transparente tiene que hacerlo, porque una persona que, por ejemplo, venga en su factura, algunos que son bien acuciosos, y vea, por ejemplo, que en su factura eléctrica la tarifa que le costaba, por decir un caso, 10 pesos con 86, dice, pero ahora me la están cobrando en 10 pesos con 90. Puede decir, me están aumentando, y había que comunicarlo. Ahora, lo que quizás
y yo lo digo de manera responsable, quizás no lo habíamos comunicado bien y se generó toda esta oleada de confusión. Se pensó que era mucho más. Claro, no, por favor. Pero que Julio dio unos números aquí que yo me puse la mano en la cabeza. Por eso, miren, ustedes Julio, ven que yo Julio, estoy aquí. dilo, Julio, los No, Si números. ustedes me fue lo de invitan la para esta misma superintendencia. fecha, Y según la fuerza Pero del pueblo, tú hablas también en términos porcentuales. según la fuerza del La fuerza del pueblo, pueblo. el aumento es de un 3%. Y las distribuidoras tendrían un 3%. tendrían 90 millones de pesos más de recaudación. Sí, vamos. Por mes. Yo no Por sé mes. en qué se basa la fuerza del pueblo para decir eso. En el caso de Edesur, por ejemplo, A ver. ¿usted sabe cuánto es el aumento ponderado de todo? 0.9%. No el 3%, 0.9%. Y realmente, a mí me sorprendió, ya que tú traes lo de la fuerza del pueblo, que la fuerza del pueblo estuviese alarmando a la población sobre la base de informaciones equivocadas. Lea, tenemos que invitar a Morrison después de que se pague esta factura, que la gente, Exactamente. que la gente A ver, pague la exacto. factura de Eso yo iba a decir, que me invitaran el próximo mes para esta fecha, para Sí. que hagamos un Sí, sondeo. sí. Ahora, la fuerza Como del es pueblo escalonado, oye, como fue es- uno de los firmantes en este pacto. Y es el que ha estado llamando a que se desconozca lo que ellos mismos firmaron. Aquí está la firma, ¿la quiere ver, Julio? De la fuerza del No, pueblo. yo sé que No, los Ah, partidos tú sabes. firmaron. Está bien, Es decir, entonces el pacto a mí eléctrico me es una llamó la propuesta. atención que estén Morrison, vamos hablando a, al tú pusiste contrario. dos ejemplos. Sí. El ejemplo de los 100 kilos, ¿cuánto es la tarifa de un consumo de 100 kilos? O sea, ¿cuánto pagaría? Por ejemplo, ahora mismo, 100 kilovatios, alguien que consuma 100 kilovatios, estoy hablando de una casa, ¿verdad?, de muy bajo consumo, muy humilde, paga ahora mismo en total 481 pesos. Ok, entonces 481. Sí. Entonces, Más 26. si tú consumes 700 kilos, debería pagar, según eso, 3.300 pesos y no 11.000. No, lo que pasa es que las tarifas son escalonadas. Es decir, Está bien, mira, pero- aquí te lo explico. Según como está establecido desde hace 11 años, porque no es un tema de ahora, ¿cómo está la tarifa? Por ejemplo, si tú consumes de 0 a 200 kilos, la tarifa te cuesta 4 pesos con 44. Si tú consumes de 201 kilos a 300, te cuesta 6,97. Sí. Si consumes de 301 a 700, 10,86 Ok. y mayor de 700, Pero es la 11 misma energía. Esa tarifa se puso para Ah. desincentivar el consumo. Porque Bueno. teníamos problemas de generación. Mira, No, También por no, el- y más no, bien, ¿Por qué? esa De subsidio tarifa, al- ese al- esquema más bien se a puso los fue menores porque ingresos. hay niveles Es- de ahí es que consumo va. que están con mayor subsidio. Ok, entonces- por ejemplo, los que son de menos de 700, eso está en el Sí, mayor pero lo que yo quiero que subsidio. tú me digas a mí, a la audiencia, ¿cuál es el precio, cuál es el costo real de la energía? ¿La tarifa de 100 kilos o los precios de la tarifa de 700? es ¿Cuál una es buena- el costo? exacto. Es Para una yo muy- saber entonces qué es lo que realmente debo pagar. Muy buena pregunta. Mira, realmente el costo, bueno, vamos a decirlo de esta forma, no necesariamente el costo. Digamos, la tarifa más cercana a la técnica, realidad. a la realidad, es la de mayor de 700 kilos, la de 11 pesos. O sea que con la de 13 100 centavos. kilos está subsidiada. Muy Por eso es subsidiada. así. Por eso es que está el desmonte, muy subsidiado. Entonces el que consume más de 700 está pagando el precio real. El que consume más de 700 está muy cerca del precio real. Los que están por debajo de los 700 es que el Estado Dominicano le subsidia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El subsidio no es focalizado, que debería serlo para el que lo necesite. Claro, porque- Ahora mismo, por ejemplo, cualquiera de ustedes que pueden pagar, ¿verdad? Que tienen ingresos por encima de eso, o cualquiera de nosotros, si en tu casa tú consumes menos de 700, el Estado te está subsidiando. Y quizás tú no necesitarías un subsidio. Pero en porque clase tu media es ingreso- difícil estar por debajo de 700. ¿Eh? En la clase media es difícil estar por debajo de 700. No, sí. La clase clase, media, muy sí, difícil. clase media. Con todos los aparatos y todo. No, clase media bien manejada, con equipo de eficiencia y eso, debería estar entre los 400 y los 700, bien manejada. Bien manejada, En estamos términos hablando. de Vamos a ver, eficiencia. ¿qué tiene una clase media? ¿Qué debe tener en su casa como parque de consumo para que no llegue a 700? Bueno, Vamos a ver. Porque recuérdense que el consumo, una cosa es la factura y otra es la tarifa. Tú y yo podemos tener los mismos electrodomésticos y tener factura Diferente por el consumo. por el uso de los Sí. electrodomésticos. Entonces,
Por ejemplo, una clase media que tenga, 3 habitaciones, Sí. una casa, un estar, el comedor, etcétera, etcétera, que todo lo que tenga en iluminación Sea de LED. eficiencia LED de bajo consumo, que tenga una nevera también de eficiencia, porque ya... Que la los mayoría aires de sean equipos- inverter. Los aires inverter y demás. Abanico de techo. Claro, con un buen manejo, eso está por debajo de los 700. Morrison, Y yo te lo digo porque sin yo lo embargo- vivo, yo soy sin resultado embargo, de eso y esto lo que veo. esto que estamos Eso es comentando difícil. es Yo he apenas... intentado esa vaina muchas veces. Yo lo digo, ¿Tú clase tienes algún media. técnico que oriente a uno a bajar? De todas maneras, lo que estamos comentando Paga es el eso, inicio del desmonte. Sí. ¿A partir de cuándo se pagamos aplica para eso. el segundo desmonte? Exacto. Lo que manda el pacto es una revisión trimestral. Entonces, el impacto que se va a hacer desde ese desmonte andará más o menos por esos el niveles. 3% O sea, al es final. un nivel muy bajo. ¿Por cuál No, 3% no, eso dijo En la el fuerza del largo pueblo. plazo, ¿no? Exacto, No, mira. pero además tú dices que sería por debajo de un 1%, pero la superintendencia de electricidad, según la misma fuerza del pueblo, citando a la superintendencia, dice que el porcentaje mínimo será de 1.4%, No, el porcentaje no cada de- 3 meses y lineal por 5 años. Depende de la distribuidora. Bueno. Depende de la distribuidora. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? En el caso de Edesur, porque cada distribuidora tiene una realidad diferente por factores. Bueno, pero en sentido general, entonces, esto es correcto Bueno, lo que se está diciendo. ponderado sí. Es Si correcto. tú promedias 0.9, 1.4 y 1.8 te va a dar 1.4. Dice la superintendencia, pero Fuerza del Pueblo insiste en que es un 3%. No, pero entonces Fuerza del Pueblo no puede saber No más puede, que la sí. superintendencia, digo yo. Ay, ¿por qué no? Pero Además, Bueno, las pues, adelante. netas, Pero sí. Morrison. Son Julio, aliados, técnico. pero no tanto. Marilena, Pero Marilena, ven adelante. acá. ¿Cómo va a ser? Morrison, Mateo, una ¿cómo va a ser? pregunta. Hay algunos televidentes que dicen que ahora el aumento no va a ser significativo porque lo han venido haciendo en los últimos meses, que la factura eléctrica de sus hogares o de sus centros de trabajo, sin haber aumentado el consumo, se ha incrementado. Mira, tal como decía María Elena, lo que pasa, una cosa es la tarifa y otra es la factura. Usted puede tener una casa con la misma cantidad de electrodomésticos y la factura van a ser diferentes y las tarifas son iguales. Es bueno que se entienda. Entonces a la gente no le ha aumentado la tarifa. Mire, la tarifa tiene 11 años que no se aumenta. Esa es la realidad. ¿Cómo se puede comprobar eso? No porque yo lo diga. Entre la página de la superintendencia, baje todas las resoluciones de pliegos tarifarios de lo que se aplica, o agarre usted mismo su factura eléctrica de hace un año, de hace 2 años, y mire ahí el costo del kilovatio. Ahora, ¿qué puede haber pasado, María Elena? El tema, recuérdense que nosotros tuvimos un mes histórico en términos de demanda de energía. Nosotros llegamos a los 3.100 megavatios. ¿A cuándo? ¿Agosto? Por el tema del calor. Claro, la temperatura, el calor subió y el calor es el mayor enemigo de la factura, pero eso no fue solo aquí, en los Estados Unidos, en Europa. Miren los temas ahí. Entonces, la realidad es la siguiente. Lo que nosotros recomendamos es hacer el uso más eficiente e inteligente de su electrodoméstico. Y eso es lo que le va a dar la diferencia entre una Te voy a hacer factura una baja y una pregunta. ¿A factura ustedes alta. les interesa que la gente ahorre o le interesa que consuma o le da igual? No. A nosotros. A ustedes como como distribuidor y distribuidora. como sector No, eléctrico. mira, a nosotros nos interesa que la gente haga el mejor uso de su energía, que lo haga eficiente, que ahorre, porque precisamente nosotros nos nutrimos de un cliente satisfecho. Entonces, si la gente hace un derroche de energía, entonces tiene una factura muy alta y lo que vienen es muchísimas quejas de donde nosotros. Mora, Entonces, incumplimiento. exactamente, además no puede pagarlo. Nosotros por eso vivimos promoviendo muchas recomendaciones para uso eficiente y mejora del uso de la energía. Morrison, bueno, aquí se está aplicando el pacto eléctrico con el desmonte del subsidio. Pero hay otras cosas que establece el pacto eléctrico. ¿Cómo se irán cumpliendo? Por ejemplo, en el caso de las distribuidoras, la terceriza, el pacto eléctrico establece que tienen que tener una administración privada. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, el pacto eléctrico así de manera muy clara no dice que tenga una administración privada. El pacto eléctrico lo que abre la posibilidad al tema de la comercialización de la energía. Obviamente eso es un debate que habrá que verlo en su momento para ver la conveniencia. Porque en honor a la verdad, y yo ya hablo como el administrador del ciudadano, quizá es una expresión no tanto del gobierno, yo le digo, miren, la realidad de las empresas distribuidoras, eso no lo aguanta una empresa privada.
solo el Estado Dominicano puede enfrentar la realidad que nosotros tenemos. Y ustedes dirán, ¿cómo va a ser? Claro, porque si tú tienes, por ejemplo, sectores y barrios y consumidores con un subsidio de tarifa que a veces, que si el Estado Dominicano no se lo traspasa a tiempo a esa empresa privada, eso fue lo que pasó en el 2013, se descapitalizan, Sí, ¿cierto? claro. Lo otro es, tú tienes sectores, gente que se roba la energía, que se conecta ilegales en terrenos invadidos, que las empresas distribuidoras no pueden ir a poner los postes ni las redes, porque entonces los dueños de los terrenos demandan a la distribuidora porque dicen que le estamos legalizando la permanencia de esos invasores ahí. Entonces, una empresa privada no aguanta ese choque y ese delatre entre el tema financiero. O sea, que eso solo el Estado Dominicano, por lo menos hasta ahora. Pero una comercialización, por ejemplo, tú lo asignas a la comercialización de la circunscripción 1 del distrito, a una empresa, ¿no lo aguantaría? No, lo que pasa es que el problema de ese otro, déjeme tumbar otro mito que hay, que se ve. Mira, el problema de las distribuidoras de norte, de sur y de este, puedo hablar por las tres, no es el cobro, no es la comercialización. Nosotros cobramos el 98 y 99% de la factura que colocamos en el mercado. El mes pasado de Sur cobramos el 102%. Oye eso. O sea, cobraron dos de deuda. Todo lo que se factura, la gente paga. El problema está en llegar a lo que no pagan. Es decir, que si tú le pasas la comercialización a un privado, tú le estás dando la masa y le estás dejando entonces el hueso al Estado Dominicano. Yo lo digo claramente. No regulados, Morrison, adelante. Los clientes no regulados. Exacto. ¿Por qué nada más se habla de la clase media? A mí me llegaron 2 facturas por 5,000 pesos más de lo que yo siempre. Y después me llegó otra que bajó. Ya. Es así. Claro. ¿Qué son los clientes no regulados? Sí, los usuarios no regulados son aquellos usuarios que por su capacidad de demanda optan y clasifican para poder comprar la energía en el mercado spot o a un generador de manera directa. O sea, no necesita la distribuidora. Entonces, esos son los grandes consumidores que se van directamente a comprar. Depende de la negociación que hagan con los generadores y la inversión en las... Pero ellos tienen subsidio. Perdón, los no regulados tienen subsidio del Estado. No, esos no. Lo que sí algunos no tienen la subestación y tienen que pagarnos nosotros un peaje de distribución. Por la distribución. Sí, Morrison, se ha cuestionado la baja inversión de las distribuidoras. Sí. Ya anunciaron en estos días unas licitaciones, pero incluso demandas de controladores de energía, de los contadores, sobre todo sé que mucho más en las otras que en las que tú diriges. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el atasco? ¿Por qué no se ha procedido con las compras y con las inversiones que se requiere en el sector? Sí, mira, es una realidad. En este primer año de gobierno las inversiones fueron muy bajas. La inversión en términos de la rehabilitación de redes y demás. Tuvimos un problema que una de las entidades, en el caso de Desur y las otras distribuidoras, que estaban haciendo el financiamiento de importantes, ¿verdad? En algunos proyectos, por los temas mismos del cambio de gobierno, por el tema de la corrupción, se retiraron. Y nos dejaron unos proyectos a medias que eso iba a representar más de 10 millones de dólares de inversión que fueron parados. Lo otro es que cuando llegamos al gobierno la situación no era muy buena en las empresas distribuidoras. No teníamos los materiales, no teníamos esto, pero entonces el proceso para montar esas licitaciones, para depurar ante los requerimientos que pedía la Procuraduría de una serie de empresas y una serie de cosas, nos demoró ahí y el Consejo Unificado de la Distribuidora planteó que hiciéramos una compra unificada de materiales para las 3 distribuidoras que administra la empresa de este. Eso que conllevó un retraso en términos de la compra que ahora es que se está reflejando. Y un retraso porque se ha querido hacer algo de la forma más competitiva posible y obviamente esas son las realidades. Pero, Oli, ya te digo algo. Las instrucciones del presidente Abinader para este año es de aumentar de manera considerable las inversiones en proyectos y ya nosotros estamos trabajando en eso inmediatamente. Y Marilena. Hay una denuncia de parte de alrededor de unas 12 empresas de que una licitación que fue realizada para comprar materiales eléctricos, las 3 sedes, está incluida Desur, tenía vicios, tenía irregularidades, incluso
tengo entendido, porque tengo el documento, lo presenté incluso públicamente, de que el Comité de Compras y Contrataciones impugnó una parte de la licitación, esa licitación. Tú conoces bien porque está Edesur incluido. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Fue incorrecta? ¿Se va a volver a hacer? ¿Qué pasó ahí? Porque evidentemente son 1.800 millones de pesos y ya hay una impugnación de parte del mismo comité de licitación. Sí, mira, te voy a ser muy franco, Eury, en ese sentido. Mira, ese es el proceso de la compra unificada de los materiales que se definió hace algunos meses. Para que se compren materiales para de norte, de sur y de este, tratando de buscar una economía de escala, ¿verdad? Por volumen, etcétera. Por decisión del Consejo Unificado de las Distribuidoras, se decidió que la empresa EDESTE fuera que manejara ese proceso de compra. Yo te voy a ser muy honesto, aunque yo soy administrador de EDESUR, pero yo no tengo los detalles. Yo me he mantenido al margen porque hay que respetar lo que la ley de compra dice, que el comité de compra de la entidad que asume eso es que maneje el proceso. Entonces, aunque son materiales que se van a llegar para EDESUR, pero de manera particular, y mi comité de compra en EDESUR, nosotros no hemos participado en el proceso. Yo, ante esa pregunta, yo solicitaría mejor que pudiesen invitar a alguien de los que maneje ese proceso, porque aunque luzca una respuesta confusa, que alguno diga, ¿y cómo él no va a saber? No es verdad, yo no he participado en las reuniones y no conozco los resultados de la misma. Morrison, inquietudes de 2 televidentes de Sol de la Mañana, dice que así como agosto fue un mes histórico en consumo a nivel mundial, aquí lo fue en apagones, más de 12 horas de apagones diarios y la factura disparada. ¿Cómo explican eso? Primera inquietud. Y segunda inquietud, habla sobre el cableado de aluminio y el de cobre. Uno tiene una eficiencia del 62%, consumo perdido por el usuario y por la distribuidora de casi un 40% que sale del bolsillo del consumidor, y siguen instalando aluminio. Mes histórico de apagones y factura disparada, según un televidente, agosto, y el otro que siguen instalando aluminio. Exacto. Pese a la pérdida. Claro, 2 excelentes preguntas, María Elena. Mira, la primera, yo recuerdo, para mí me impactó mucho ver al ministro de Energía de Japón inclinándose 20 minutos pidiéndole excusa al país por los 20 minutos de apagones que tuvo Japón. No sé, algunos de ustedes lo vieron, ¿verdad? Claro, una potencia. También me impresionó ver para esos mismos días los casi medio millón de clientes que Puerto Rico duró una semana con apagones, precisamente por el aumento de la demanda por el tema de la temperatura. Lo mismo ocurrió en España, ocurrió en Inglaterra, en Europa, en China, etcétera. O sea, que es bueno, empiezo así diciendo para edificar al amigo que pregunta, que no solo fue República Dominicana. Ahora, en el caso nuestro, que también sufrimos eso, se combinó el tema que ustedes saben de un suplidor de combustible en Punta Catalina que incumplió, no llegó el combustible y bueno, y tuvimos un fallo ahí. Y la empresa, y una de las empresas privadas que también sufrió una situación. Pero ya eso es algo superado de hace varios días. Pero quiero hacer el paralelismo de que no solo fue República Dominicana, sino que en el primer mundo pasó. Y lo segundo del cable de aluminio y de cobre. Bueno, eso fue algo que nosotros encontramos, eso es un dolor de cabeza que tenemos, que gran parte de las averías se generan por ese material. Pero, María Elena, es algo que nosotros... El del aluminio es más eficiente, es menos eficiente. Esa aleación que se tiene ahí da muchísimo problema. Entonces nosotros ahora en los procesos de compra vamos a ir cambiando eso. Y ese cable se compró, ¿verdad? Lo compró la administración anterior. Las administraciones anteriores. Entonces ese cable no tiene otro uso en el mercado, solamente sirve para eso. Bueno, sí, fundamentalmente se utiliza para eso. Es un pasivo que ustedes no lo pueden... Tenemos algunas personas en línea, pero vamos a poner los teléfonos, Mauri, de todas maneras, para recibir 2 o 3 llamaditas. Vamos a colocarlo. 540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Sol 106.5. Ingeniero Milton Morrison, administrador de EDESUR. Preguntas puntuales, inquietudes puntuales. Buenos días. Hello. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Gracias. Una preguntita, simplemente. Hay en la factura... en la factura, ¿qué es lo que pasa? Va a tener un nuevo precio, pero hay un monto fijo de
marzo y 25, que eso aumenta más. Bueno, lamentablemente se escucha más. Vamos a ver. Hay un ruido. Aparece el ruido. Buenos días, adelante. Julio. Buenos días. Tenemos dificultad con la. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. Quiero hacer una pregunta. Tenemos un desperfecto con los teléfonos ahí que se escucha muy mal. Vamos con la pregunta de José y terminamos. Tú tienes un partido político, País Posible. Sí. ¿Ese proyecto sigue activo? ¿Se reúnen, tienen agenda, discuten temas? ¿O tú lo pusiste en pausa por tu rol de funcionario? Ya. Mira, es una buena pregunta porque es difícil de doblarse, ¿verdad? De unas cosas y otras. No, el partido, ahora me doy cuenta porque si una gente tan informada como tú no tiene la información, tenemos que mejorar la comunicación del partido. Sí, porque era que antes me llegaba. Por eso. No, mira, hoy más que nunca nosotros estamos trabajando en eso. Terminamos hace 2 semanas el primer congreso María Trinidad Sánchez, que lo dedicamos. Precisamente en el día de ayer. Exacto, tengo que revisar eso. El asunto es que en el día de ayer, todos los fines de semana, estamos haciendo juramentaciones, integraciones, fortaleciendo las estructuras. Y en el día de ayer hicimos un acto donde cerca de 200 dirigentes, a través de un líder, Daniel Miguel, que es presidente de la circunscripción, amigos del PLD. Pero Daniel Miguel de Villa Altagracia. El de Villa Altagracia se juramentó con 200 gente del partido País Posible. Te voy a mandar eso. Coño, tú te llevaste a Daniel Miguel. Del PRD. Daniel Miguel es del PLD. Del PLD de Villa Altagracia. No, Daniel Miguel, un líder, él y 200 dirigentes pasaron a País Posible. Entonces, y eso está ocurriendo. Nosotros estamos trabajando, fortaleciendo el partido y siempre la dirección de ayudar al Entonces gobierno. ustedes apoyarían una reelección de Abinader si se produce. Mira, o lo van a decidir en su momento. Aunque es extemporáneo, pero yo he dicho muy claro que País Posible y Milton Morrison, nosotros acompañamos al presidente Abinader hasta que la Constitución se lo permita. Ahí está. Si él decide reelegirse, ustedes lo totalmente. Nosotros lo apoyamos porque creemos en él y en la obra de gobierno que está haciendo. Me escriben. La clase media, aparte de todo y las explicaciones que ha dado, son 4 hasta el 2026 que vienen los 5 años, exacto. O sea que no es solamente esto que ustedes están explicando, sino hasta el 2026. Sí. Escalonadamente. Gradual. Eso va a recaer fundamentalmente, la modificación va a ser en la clase media, que si es así. No, la clase media no va a tener un impacto tan significativo. No. Por eso que hablamos. Si tú ves, por ejemplo, lo que hablamos del desmonte, los 700 y los 1000 kilos, la clase media no será la más. Deli Gerasme, ¿cuál es tu inquietud, Deli? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Inquietud no. Yo le voy a decir al país que ahora le voy a decir al país. Adelante, pero dile lo que tú le dices al país. Ahora lo que se está instalando es una nueva mafia de suplidores del sistema eléctrico. ¿Y por qué? No sé si Morrison conoce eso. Lo que están haciendo es, decidieron cambiar la norma de las características de los materiales, como mismo hicieron los Montilla en el gobierno pasado. Había una aleación de materiales que cuando llegó Danilo al gobierno, le cambiaron la característica para que solo lo tuviera el señor Montilla, que logró unos fabricantes en Europa, en Asia. Entonces cuando pedían alambre de tal naturaleza, lo tenía él. Transformadores de tal naturaleza, lo tenía él. Ahora están haciendo lo mismo. Ese cambio de aleación de materiales que él dice ahí es para beneficiar una nueva mafia en el sistema eléctrico que la encabeza un señor de apellido espérate un momentito. Subero, el nuevo jefe de la mafia, de la suplidera de los materiales eléctricos de la República Dominicana. Bueno, que lo sepa Luis Abinader, que le están instalando una nueva mafia. Déjalo solo en apellido, que los tribunales son incómodos, esos bancos. Cuando llaman, mira, sentaste muy buen rato ahí. Julio, yo no me puedo, pero yo no me puedo ir sin a sus comentarios respecto a eso. Pero claro. Lo primero es que
Desconozco esa información, Sí. no conozco de eso que se está montando Dijiste que no tiene nada que ver con- y nada que ver. Nosotros en Y perdón, ciertamente en Sí. el documento que me envían es el comité de licitación de este, porque Claro. me llamó la atención si están las 3 sedes, Ya. pero es el comité de licitación de este el que hace suspende una parte y entonces dice que está evaluando. Por eso Y tú no estás rechazando la entiendo, aviación y planteando que el yo cobre entiendo la que, memoria. que las cosas se están haciendo bien. Por eso lo que hay que invitar es a las personas involucradas en ese proceso exacto. para que aclaren. Pero yo quiero certificar que entiendo que estamos haciendo las cosas de manera correcta, pero no tengo las informaciones para entrar en detalle. No, al no eres respecto. parte del proceso de. No, de decisión. participa la empresa, participaron unos peritos, pero yo de manera particular no he participado en ese Simplemente proceso. Milton, pero ¿y qué te parece la otra posición de los técnicos de Fuerza del Pueblo en el sentido de que se posponga ese desmonte? Bueno, lo que pasa es que Fuerza del Pueblo es el segundo el Sí, tercer pero firmante oye bien lo del que documento. dice, es posponerlo, no es dejarlo de hacer. Es Pero posponerlo. posponerlo ¿para cuándo? ¿Qué ellos plantean? Bueno, Si el acuerdo plantea conforme ahora. a la situación que vive el país, Sí. conforme a lo que es la realidad que impidió que el presidente también sometiera Pero es que la Leonel reforma pospuso fiscal. también Eso, simplemente Leonel eso. pospuso- No, bueno. Leonel pospuso hacer la planta. Nos Mire, metió en mire. una planta carísima que no sirvieron para nada. Mira, en cuanto a eso- Que no opinen sobre eso. Mira, Pienso yo. en cuanto a eso, y con esto Julio cierra esa participación, mira algo. Perdón. Los comercios, oye esto, los A ver. comercios que estaban queriendo decir que iban a quebrar y eso, los comercios son menos impactados. Para que ustedes tengan una idea, el impacto en los comercios, ¿ustedes saben cuánto será? Entre 17 y 50 pesos la factura. O sea que nadie va a quebrar por 17 ni dice- 50 Eso sí, pesos. Morrison, si Dice me vuelve Jairo a llegar esta Morrison. factura con 5,000 pesos más, Morrison. me la Usted vas a me pagar llama. tú. Claro, de acuerdo. Yo revisaré también. Antes de irte, oye lo que dice Jairo en Santo Domingo Oeste. ¿Qué es lo que pasa, Jairo? Tú sabes, Julio Martínez Pozo, que yo vivo en Alameda. Santo Domingo Oeste está lleno de apagones. Lamentablemente, el amigo Morrison está descuidando sus funciones para juramentar personalidades políticas en su partido. Pero vamos a quedarnos con los apagones. Hay apagones. Está lleno de apagones en Santo Domingo Oeste. Y tú sabes que yo vivo en Alameda y da paga pena la luz. que él No, no déjame esté darle la respuesta. En Alameda paga. Sí, Alameda, no, clase media. está Clase cumpliendo con sus funciones como se la dio el presidente Luis Abinader. Bien, Lamentablemente. sí. No, mira. Ha sido un fracaso. No, está bien. Mira, yo acepto la opinión de ese De Jairo, ciudadano, Jairo de Jairo Ortiz, pero eso tiene un viso político. Ahí me tiro una cosa. La realidad es Jairo. Oiga lo que le voy a decir. Eso no es cierto lo que usted dice. En Edesur Dominicana, tengo aquí los datos, nosotros hemos suplido en los últimos meses el 98.5% de la demanda. En Santo Domingo de Este, los datos que yo tengo, oeste, no son esos que usted tiene. Quizá en su casa se le fue, hay que ver si usted pagó la energía o no. Pero en la realidad, en todo el municipio y en todo el área de concesión, las quejas en Edesur son mínimas. Y estamos trabajando. En Alameda no se puede robar la luz. No, en Alameda no se va la luz como él dice. Y No, estamos no, trabajando sí. en Edesur responsable y eficiente y Pero, transparentemente. Y también como ustedes presidente de oyen- un partido político colaborando a que este gobierno salga Está muy bien. No, pues tiene que hacerlo y está Sí. muy bien. Mira, Bernardo Castellano, ustedes no le hacen caso a nada de lo que dice, porque ese sí sabe. No, Bernardo es Es una como persona, tú, es un que sabe conocedor, mucho. sabe. Lo único que a veces, mi amigo Bernardo, somos amigos, plantea unos datos y unas estadísticas que nos Pero gustaría quizá Bernardo poder saca verlas. los datos de ustedes. No, Bernardo, mira, vino aquí ya y porque fue no hay él tiempo, saca ya los porque datos no hay de tiempo, ustedes. pero yo traje muchísimas hojas con datos que cuando vi el último artículo de él, lo voy a llamar ahorita, lo voy a decir, ¿verdad? ¿De dónde fue que salió? Ahora, Porque yo busqué la misma fuente. Milton, lo mío no es dato, Morrison. pero Gracias. en el edificio donde vivo se rompió récord comprando gasoil para la ¿Dónde planta. vive? No ahora, no en ¿Pero dónde el que mes tú vives? pasado. Zona universitaria. No, pero es que no se está yendo la Pero- ¿Tú vives? Pero ven acá, pero-
Pero oye, yo estoy diciendo que en mi edificio hubo que comprar gasolina. Entonces yo no te digo ahora últimamente, pero el mes pasado sí. Acuérdate que eso no, pero él habló de los últimos meses. Bueno, promedio. Lo que Marianela preguntó fue eso mismo. Hubo un momento de una crisis, pero no fue por la distribuidora. Ahora se mudó por mi quiero salir estudiando en esa universidad. Gracias. Qué bueno, te voy a integrar al comité. Él se mudó para allá. ¡Gaby fuera!